Bienvenidos. En una época tan convulsa como la que estamos viviendo, hemos decidido reunir a dos profesores del área de entorno socioeconómico para charlar con ellos. Profesor José Manuel Cansino, profesor Fernando Faces, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Faces, ¿cómo describiría la situación de Europa y de España ante la situación de Ucrania? Pues muy complicada porque el tema no viene de la guerra de Putin. Ya antes, en la salida de la pandemia, tuvimos problemas por los estrangulamientos que hubo de las cadenas de suministro y por el golpe de demanda que como consecuencia del ahorro embalsado hubo al final de la pandemia. Por lo tanto, ya ahí hubo un choque que hizo que las materias primas escasearan y sobre todo subieran de precio. La guerra de Putin lo que ha venido es acentuar este fenómeno. La guerra de Putin se está desarrollando en Europa, por lo tanto los más afectados estamos siendo concretamente los europeos y dentro de Europa España, ¿no? España que tiene pues un mix energético complicado, es una isla energética y estamos padeciendo ya niveles de inflación muy altos y también estamos viendo que ha habido pues también situaciones de desabastecimiento dentro de un clima de convulsión social. Efectivamente, la guerra de Putin está haciendo mucho daño a Ucrania, por supuesto que es la más afectada con el drama humano, también está haciendo mucho a Rusia por las sanciones económicas, pero el efecto boomerang se está trasladando por todo el mundo con una fuerza inusitada y seguramente pues vamos a tener unos meses complicados de desaceleración del crecimiento, tanto en Europa como en España, y de inflación que irá subiendo probablemente hasta final de año, para después, si la guerra se resuelve, porque aquí la que va a mandar es la guerra, se vaya desacelerando. Profesor Cansino, en relación a lo que dice Fernando Faces y añadido a esto, está la crisis energética que estamos también padeciendo a nivel global. ¿A qué es debido este incremento constante de la subida de precios? Pues hay una razón directa para explicar el repunte del precio de la energía en general y de la energía eléctrica en particular, y es que se ha hecho una apuesta a nivel mundial después del Acuerdo de París del año 2015 para que el hueco térmico lo llene el gas natural. Esto es, toda aquella demanda de energía eléctrica que no puede cubrir ni la producción nuclear ni la hidroeléctrica fluyente, particularmente en los años secos como el que estamos viviendo, o las energías renovables, pues entonces hay que cubrirla con tecnologías que quemen combustible. Habiendo sacado de este mix al carbón, porque hemos decidido cerrar las centrales o casi todas las centrales térmicas, la última que se ha cerrado ha sido la central térmica del Litoral en Almería en diciembre del año 21, pues el hueco térmico lo tiene que cubrir el gas natural, pero esto era algo que ya se sabía y lo único que se ha producido ha sido un agravamiento como consecuencia de la hiperdependencia de potencias como Rusia, pero no únicamente. En el caso particular nuestro, el cierre del ramal del gasoducto marroquí ha tenido una consecuencia muy importante, y el tener que suplir el gas natural que nos sirven por tuberías por el gas natural licuado procedente fundamentalmente de Estados Unidos, que es ahora mismo nuestro principal proveedor, que lo hace a un precio muchísimo más alto. ¿Y qué solución podríamos tener a esta crisis energética, o qué medidas estructurales podría tomar España para poder afrontar a futuro todo este tema? Bueno, hay que tener en cuenta que cambiar el mix energético exige tiempo, porque levantar una planta de cualquier tecnología pues naturalmente necesita un periodo de maduración importante, pero hay varias medidas que tenemos que tener claras que son inaplazables. La primera es que hay que acabar con la moratoria nuclear. España no puede prescindir de más del 20% de energía eléctrica producida por una tecnología completamente segura y estable, como hoy día son los reactores nucleares de cuarta generación, por ejemplo, que se pueden implementar. Y segundo, hay que trabajar, como se está haciendo, pero de manera mucho más rápida, con los sistemas de almacenamiento masivo. Los sistemas de almacenamiento masivo de energía, que son los que permiten suplir la energía eléctrica que no produce la fotovoltaica cuando no hay sol o la eólica cuando no hay viento,
la tecnología de gran almacenamiento es la fluyente reversible, es decir, las centrales de energía hidroeléctrica que tienen dos niveles de embalse, que pueden subir el agua por la noche a la cota alta, bajarla durante el día a la cota baja, y esta es la única apuesta por una tecnología de respaldo junto con la nuclear que sea capaz de llenar el hueco térmico sin depender de la energía del gas natural. Fernando, y atendiendo un poco a lo que está recomendando el profesor Cansino, ¿realmente qué está haciendo España o qué está haciendo Europa para afrontar esta crisis? Bueno, pues ha habido una reunión recientemente y está haciendo dos cosas. Por una parte, apostar fuertemente por las renovables, es decir, bueno, hay un compromiso concretamente que lo han manifestado, y es que a final de año quieren suplir 2/3 partes del gas ruso, el 40% del gas ruso lo consumíamos aquí, y lo que quieren es sustituirlo. ¿Cómo? Pues buscando nuevos suministradores, procurando aumentar la eficiencia, una situación que no se la cree nadie, yo por lo menos no me la creo. Y la apuesta fundamental es la de apostar por unas inversiones rápidas, fuertes, aceleradas en energías renovables. Es decir, la solución de este problema no está en el corto plazo. En el corto plazo lo podemos aliviar, pero la solución está en un largo plazo, pero en un largo plazo que hay que convertirlo en medio plazo. Todos sabemos que estas inversiones llevan tiempo. No es presentable que Alemania ya está apostando por el gas ruso, por la dependencia energética hasta antes de ayer. Es decir, se han cometido errores, que los vamos a pagar ahora, ¿no? Se ha firmado un acuerdo también con Estados Unidos, por el cual van a casi duplicar el porcentaje, al final supone el 10% del gas que consume Europa, lo que va a venir en estado líquido en los barcos, pero esa es una solución parcial, ¿no? Nosotros en España tenemos cierta suerte porque dependemos en gran parte nuestro gas de Argelia, y de momento, que no se complique la cosa con el tema del Sáhara, parece que no vamos a tener tiempo. Pero lo que sí estamos sufriendo todos ya no es el desabastecimiento de energía, sino estamos sufriendo el impacto de los precios. Esto es un mercado global y por lo tanto se traslada todo. En estos momentos la factura energética para Europa y para España se está disparando. Esta es la causa de la superinflación que tenemos, que acabamos con el 7,6% antes de la guerra y que seguramente a final de año vamos a superar el 10%, y esta es una situación verdaderamente complicada y debida fundamentalmente a la energía. Al hilo de lo que acaba de decir el profesor Paces, el IPC ha subido en marzo un 9,8%, que si lo unimos además al creciente subida de los tipos de interés, profesor Cansino, ¿cómo va a afectar esto a las empresas? Bueno, plantear la cuestión de esa manera parece que estaríamos cerca de una tormenta perfecta, y entonces vamos a intentar poner las cosas, aterrizarlas un poco. Por ejemplo, las perspectivas de subida de tipos de interés son muy moderadas, y en el caso de la Unión Europea son prácticamente nulas. Tengamos en cuenta que la previsión que hay del consenso de PricewaterhouseCoopers que se ha hecho hace un par de días es que en el año 2024 tengamos todavía un tipo de interés de intervención de no superior al 1%. Por tanto, primer mensaje es un mensaje de cierta tranquilidad en cuanto a los tipos. En el caso de Estados Unidos la situación es un poco diferente. La Reserva Federal ya ha anunciado para el año 22 y para el año 23 6 subidas encadenadas a razón de 1/4 de punto en cada una de las subidas, es decir, estaríamos en más 1,5%, y el bono a 10 años podría situarse por encima del 2% cómodamente en el año 23. Por tanto, subida de tipos de interés sí, pero subida de tipos de interés de manera moderada y en un periodo de tiempo medio. El problema de la inflación hasta ahora teníamos cierta tranquilidad en el sentido de que cuando pasábamos de la inflación general a la inflación subyacente, que es la que quita el componente de la
energía y quita el componente del precio de los alimentos, pues había casi 4 puntos de diferencia y por tanto pensábamos en cuanto tengamos controlado el precio de la energía, pues la inflación la vamos a controlar también. Ahora esto parece que se descarta porque la subida del precio de las materias primas, también las alimenticias, no va a revertir al menos a corto plazo y tampoco lo va a hacer el precio de la energía, de manera que la inflación va a convivir con nosotros. Ya no es solamente una inflación de costes, que tiene un tratamiento diferente, también tenemos una inflación de demanda, como bien apuntaba el profesor Face, como consecuencia de desembalsar todo el ahorro que teníamos de la pandemia, que ya había provocado un aumento de la demanda de materias primas para sectores como la construcción, etcétera, etcétera, y esto naturalmente pues va a plantear un escenario complejo. Fernando, ¿y toda esta situación, atendiendo a la situación de la deuda pública en España, cómo puede afrontarlo el país sin empobrecerse? ¿O si es posible afrontarlo sin que el país se empobrezca? La verdad es que con la inflación que estamos teniendo nos estamos empobreciendo ya. El dato que acabas de dar del 9,8 no lo esperaba nadie. O sea, se esperaba que nos iríamos acercando. Es decir, estamos en una situación extraordinaria. Probablemente este dato está muy ligado a la huelga de transportes y todas estas cosas que venimos y que esperemos que a final de año se amaine un poco el tema, pero el dato es escalofriante. Es decir, esto me está recordando a mí los años 70, donde llegamos a una tasa de inflación del 20 y tantos % a mitad de año del 73, me parece que fue. Bueno, en definitiva, en estos momentos lo que menos preocupa, o lo que menos atención se le da, es al tema de la deuda. O sea, nos estamos endeudando sin límite. Acaba de salir el plan hoy mismo de medidas que supone más gasto público, no mucho más, pero más gasto público. Por lo tanto, esta situación de endeudamiento no solamente no la vamos a corregir, estamos en 120% del PIB, sino que probablemente la vamos a agravar de aquí a final de año. Y esto habrá que pagarlo en los próximos años, ¿no? Es decir, la situación... A mí me preocupa el tema de la deuda, no solo por el importe que está alcanzando y la sostenibilidad futura, y que esto lo van a pagar próximas generaciones, sino también me preocupa porque, como muy bien ha dicho mi colega, estamos en una situación de subidas de tipos de interés, que van a ser graduales, pero va a depender también de la situación de la inflación, pero que van a subir los tipos de interés. Entonces, claro, la pregunta que uno se hace, si en los próximos meses empiezan a subir los tipos de interés, la carga financiera de esa deuda de 120% sobre el PIB empieza a aumentar y encima no tenemos a un Banco Central Europeo que compre la deuda en los mercados secundarios para mantener los precios, pues la situación verdaderamente es complicada. Vamos a pasar momentos difíciles, momentos que van a exigir una coordinación y una cooperación de todos los gobiernos a nivel europeo y va a ser complicado. Es que están sucediendo cosas extraordinarias. O sea, la guerra de Putin lo que ha venido es a agrandar, a recrudecer, a hacer más grave la situación que ya teníamos, porque salimos de una pandemia sin curarnos del todo y con una inflación ya galopante. En estos momentos estamos en una situación francamente delicada y sorpresiva. José Manuel, atendiendo a las medidas que ha tomado el Gobierno, ¿cree que son la solución a la situación actual o dicho de otro modo, ¿cree que sería más recomendable bajar impuestos o subvencionar? Bueno, la respuesta a esto, aunque parezca compleja, no lo es. La eficacia es mucho mayor con subvenciones que con bajada de impuestos. Cualquier medida que se intenta promocionar es mucho más rápidamente implementada vía subvenciones que vía reducciones impositivas, porque quien tiene que tomar la decisión percibe más rápidamente el efecto que una subvención produce sobre el coste de tomar esa decisión que una rebajada de impuestos que no siempre se percibe de manera directa. Esto, la literatura y la investigación empírica arroja bastante robustez sobre este tipo de resultados y por tanto yo creo que esa sería la vía correcta, aunque no deja de ser un parche, no deja de ser un paño caliente a una situación ya de por sí compleja y que viene de mucho más atrás, ¿no? España, ¿qué tiene a favor? Pues tiene a favor, para superar esta situación difícil, varias cosas. Primero, que el endeudamiento de las empresas estaba
mucho más reducido que en la crisis del año 2008. Esto es algo que aprendimos y las empresas tomaron buena nota y es una buena posición de partida, al menos no es una posición de partida tan mala como la que tuvimos en la crisis financiera. Y dos, hay espacio para tomar medidas de control, de rebaja de los costes operativos, de los costes de energía, muy importantes que están en manos de las empresas. Por ejemplo, las empresas están apostando por el autoconsumo fotovoltaico compartido, aquellas que tienen superficie, y esto es muy importante porque los tipos de interés permiten una financiación con un retorno muy bueno de este tipo de opciones. Dos, las empresas tienen también la posibilidad de mejorar la eficiencia energética de los motores con los que trabajan. La mayor parte de las industrias del mundo, también de las industrias españolas, trabajan con motores eléctricos, y pasar de un motor IE2 a un motor IE4 en calidad permite un ahorro importante a tener en cuenta. Y finalmente hay una tercera línea por la que las empresas españolas tienen una vía para transitar con bastante eficacia, que es trabajar hacia la utilización de los coproductos, de la economía circular. Ahí hay espacio bastante para mejorar. Fernando, en tu opinión, ¿qué impacto tendrían cualquiera de estas opciones en las empresas? Por un lado, las subvenciones y, por otro lado, la bajada de impuestos. Bueno, te voy a hacer un resumen porque precisamente hoy hemos conocido el plan de choque de nuestro presidente y de nuestro gobierno, ¿no? El plan de choque es un plan insuficiente. El plan de choque puede servir para aliviar o paliar un poco las consecuencias de la crisis, concretamente de la alta inflación que estamos padeciendo, ¿no? Son 16.000 millones los que están presupuestados, de los cuales 10.000 millones son financiación, son avales públicos para financiar créditos de los bancos, similar a las líneas ICO que tuvimos durante la pandemia. Pero bueno, es que resulta que un préstamo hay que devolverlo, por lo tanto ayuda es indirecta, pero no directa. Y otra cosa, de la anterior línea de la pandemia todavía quedan 35.000 millones sin solicitar, sin disponer. Por lo tanto, de los 16.000 millones, 10.000 pienso yo que van a servir para muy poco. Hay 6.000 millones de ayudas, lo que ha dicho José Manuel es cierto. Las ayudas atajan mejor y con menos problemas y menos ineficiencias la solución. Y además permiten focalizarlas, es decir, aquellos agentes económicos que son verdaderamente vulnerables. Pero de esas 6.000 millones, pues el 30 o el 40% lo asumen las propias empresas o son objeto de alguna modificación en algún otro programa, como es el de renovables, que libera recursos que se van a aplicar aquí. En definitiva, es insuficiente. Y desde luego lo que queda es la solución, las medidas estructurales necesarias para que el país sea más productivo, para que tengamos un sistema energético menos dependiente y para que sea más sostenible y más eficiente. Esas medidas no aparecen por ningún sitio. Pero no es que no aparezcan ahora, es que llevamos sin hacer reformas estructurales ya varias legislaturas. Y la salida de este tema, ya en los años 70 se hizo un plan profundo, estructural, los pactos de la Moncloa. Pues estamos en una situación parecida y nuestros políticos parece que no se enteran de la situación. Es decir, más que nunca se necesita un consenso en torno a unas reformas estructurales que alivien las causas, no los efectos de esta crisis. José Manuel, en la línea de lo que dice Fernando, toda esta situación va a aumentar la distancia entre España y Europa. Bueno, esto es algo de lo que sorprendentemente se ha dejado de hablar desde hace unos años, ¿no? Durante mucho tiempo la letanía o el mantra era tenemos que converger con Europa y parecía que lo estábamos haciendo. Las cifras no avalan esta tendencia, sino toda la contraria. España, la distancia de España con respecto a la media europea está aumentando y por tanto si no le ponemos remedio esta situación solo va a agravarse en el tiempo, ¿no? Es uno de los grandes retos que tiene la economía española y mientras antes los abordemos por la vía estructural de la reforma, mejor. Tenemos oportunidades con los fondos del Next Generation, pero también tenemos oportunidades que vienen derivadas de la propia experiencia
de la empresa española. La empresa española, sobre todo la empresa que tiene una proyección internacional, es una empresa bien curtida, una empresa que ha demostrado tener resultados y ser capaz de penetrar en mercados hasta hace poco difíciles. Yo creo que esa experiencia deberíamos extrapolarla, deberíamos escalarla, deberíamos llevarla a la facultad, llevarla incluso a los centros de formación, a las escuelas de oficios, porque hay un espacio por recorrer y hay una brecha que podemos cubrir aprovechando la experiencia que la empresa española ha venido acumulando este tiempo. Creo que no podemos aplazar durante más tiempo esa gran reforma. Bien, y por último me gustaría que le hicierais algunas recomendaciones a las empresas pensando en lo que está por venir. Fernando. Pues a las empresas hay que hacerle varias recomendaciones, pero resumiendo y yendo a las que yo considero más importantes, primero, estamos ante un cambio de era. Posiblemente lo que está sucediendo en estos momentos, en la acumulación de las tres crisis que hemos tenido, la financiera, la pandemia, lo que han hecho es acelerar tendencias exponencialmente que van a configurar un nuevo mundo, desde el punto de vista geopolítico, con dos bloques antagónicos, y desde el punto de vista económico. Es decir, si el mundo está cambiando, los modelos de negocio de las empresas tienen que cambiar. Si algún empresario me dice, yo voy a seguir haciendo lo mismo de la misma manera porque me ha ido bien, se está equivocando. Es decir, en estos momentos hay que pensar que el cambio que se está produciendo en los mercados, en los consumidores, en los hábitos de consumo, en todo, necesariamente tiene que hacer. Por lo tanto, digamos, repensar en la estrategia, repensar el modelo de negocio e innovar, ¿no? Segundo, sigue siendo importante el tema de la eficiencia y de los costes, ¿eh? No es fácil esto. La transformación energética va a imponer, va a exigir una transformación total y absoluta de los modelos productivos. Y en esa línea tienen que avanzar, es decir, hay que anticiparse, hay que estar en la ola, hay que ver cómo efectivamente esta situación de crisis energética, el paso a las renovables, la electrificación, va a suponer un gran cambio en los modelos energéticos y en los sistemas productivos. Y luego también pensar en otra cosa. En todas las crisis hay una etapa final que es siempre financiera. Y yo pienso que en esta ocasión, y el impacto se está viendo, está impactando hoy en los mercados financieros, estamos en un momento en que los bancos están virando hacia una subida de tipos de interés, aunque sea gradual, y las condiciones financieras pueden tensarse. Cuidado con la estructura financiera de las empresas. Es el momento de financiarse a largo plazo, sobre todo los inmovilizados, el tener holgura financiera, tener cash, tener tesorería, porque al final una crisis financiera no te mata por inanición, te mata por suspensión de pagos. Entonces, estas son las tres digamos, recomendaciones que yo daría a las empresas. José Manuel. Yo pondría el foco en 4 grandes recomendaciones. La primera, para no extenderme porque ya se ha repetido, ganar en eficiencia energética. Hay espacio bastante para reducir los costes operativos en este ámbito y hay que trabajar en eso. El segundo mensaje es cambiar buena parte de las materias primas vírgenes que se están utilizando en los procesos productivos por coproductos, por economía circular. Aquí hay mucho espacio también. El tercer mensaje es trabajar dentro del contexto de la cuarta revolución industrial en la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos productivos. También tenemos un espacio por recorrer muy importante. Y el cuarto mensaje iría ya no exactamente a la empresa, sino a la colaboración entre la empresa y el sistema educativo. Hay una formación en el ámbito de las plataformas, de la logística, de la explotación del Big Data, en el que vamos por detrás. El sistema educativo lo tiene que incorporar. Lamentablemente hemos conocido ahora una nueva reforma educativa que va en un sentido muy diferente a cómo funcionan los requerimientos tecnológicos y económicos del mundo, y esto es algo en lo que la empresa y el sistema educativo deben ir de la mano, porque todos ganaremos como sociedad y la prosperidad, en definitiva, será el resultado último que tendremos. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos y nos vemos en la próxima. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la próxima.